Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional, como siempre decimos en todos los programas, sale los martes a la 1:30 de la tarde y es retransmitido el mismo día a las 11 de la noche. Hoy tenemos un programa muy especial. Y un programa muy triste también, porque vamos a tocar cómo la población en general ve a los pacientes psiquiátricos o cómo ve a los pacientes que por alguna razón tienen un padecimiento mental que los lleva quizás a actuar y a verse diferente. Hemos estado durante 12 años al frente del departamento de psiquiatría de un hospital que no vamos a mencionar. Y durante ese tiempo hemos cubierto el área de emergencia de dicho hospital. Y con gran tristeza veíamos cómo cuando llegaba una ambulancia o cuando llegaba un paciente acompañado de la familia, que rápidamente el personal de esa institución salía a veces a recibirlo fuera de la instalación de emergencia, como cuando se percataban de que era alguien con una condición psiquiátrica, inmediatamente lo rechazaban. Inmediatamente lo apartaban. O nos llamaban con la insolencia de preguntarnos que hacia qué otro hospital lo pudieran referir. En todos esos casos, y siempre que tuvimos las intervenciones, decíamos lo mismo: recíbanlo en emergencia, vean bien a ver qué es lo que ocurre con ese paciente, busquen la posibilidad de que tenga una condición médica que lo pueda estar llevando a sentirse así, y antes de tomar alguna decisión, llámenos. Porque si no interveníamos de esa forma, iban a referir a ese paciente o no lo iban a tratar. Estoy hablando de que este fenómeno ocurría entre médicos y enfermeras y el personal paramédico de las instituciones. Porque no era solamente en el hospital donde yo trabajaba, era también de otros hospitales donde se nos llamaba para ver qué podíamos hacer para referir al caso, y muchísimas veces sin siquiera atender al paciente. Esta mañana, conversando con unos amigos, hablábamos de lo que yo iba a tratar hoy. Y surgió una conversación donde llegó la idea de qué es lo que realmente nosotros necesitáramos. Porque se nos hablaba, doctor, no solamente es el personal paramédico, son los policías que trabajan en las áreas de emergencia, el poco conocimiento que tienen de manejar a un paciente de salud mental. Señores, tomando en cuenta una enfermedad incurable como la esquizofrenia, esos pacientes que son a quienes más se le teme por su característica, por su rostro, por su dolor, por su pesar, son los pacientes más infelices y más inofensivos que pueda haber. Si usted ve
a un paciente esquizofrénico que su rostro está perturbado, no es porque quiera hacerle daño a nadie, ni es tampoco porque esté pensando que tenga una confabulación para hacerle daño a ningún personal que pueda atenderlo. Es que se encuentra perturbado porque está escuchando voces, y esas voces lo tiene tan mal que no sabe qué hacer. Y entonces usted ve en el rostro y en los ojos de esta persona el dolor y el miedo. Es este paciente el que más miedo tiene. Nosotros no sabemos por qué el personal de salud en general no acaba de entender que no deben discriminar a ningún paciente por su condición médica o mental. Vemos en los lugares, por ejemplo, en los mismos hospitales en general, en las clínicas, donde hay un grupo de personas esperando para que sus médicos los atiendan. Si llega alguien que ellos se imaginan que tiene un problema mental, inmediatamente le abren paso y se alejan y lo aíslan y lo comienzan a mirar desde todos los ángulos como si fuera un bicho raro. Así no se puede. El paciente de salud mental es una persona en dolor, es una persona en sufrimiento, es una persona como usted y como yo. Y no por eso hay que discriminarlos. No por eso hay que señalarlo como que está loco. Apártense que es un loco. ¿Quién le ha dicho a usted eso? ¿Cuántas personas vemos en la prensa, en el periódico, en el día a día sobre el transcurso de un año, que un paciente mental le ha hecho daño a alguien? Cuando sí vemos a diario que aquellos que no son pacientes mentales sí matan, asesinan, roban, golpean a la población. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón vamos a culpar a un paciente que luce a una persona que tiene una depresión o que tiene un trastorno de ansiedad o que padece de una condición obsesiva compulsiva o al mismo esquizofrénico, que es la enfermedad más cruel de salud mental? Tenemos que tomar conciencia. No podemos por ninguna razón continuar así. Sobre todo el personal médico que trabaja en emergencia en los hospitales, en las clínicas, tienen una gran obligación de atender a todos por igual. Y el paciente de salud mental no debe recibir bajo ningún concepto ese desprecio tan grande que recibe donde quiera que va. Debemos tomar conciencia y deben ser los médicos entrenados. Este debe ser una clase obligatoria dentro del currículo de los médicos y de las enfermeras. Saber cómo tratar a un paciente afectado por una enfermedad mental. Ni las ambulancias quieren llevarlos. Muchas veces usted ve a una persona afectada por una condición mental, llama a la ambulancia y cuando la ambulancia, lo he visto yo, lo he visto yo, cuando la ambulancia llega,
cuando ven que es un paciente de salud mental, se van y lo dejan. Como si fuera una bomba atómica que va a explotarle en las manos si le dan ayuda a este tipo de personas. Es cierto que muchos de ellos, su aspecto es diferente al nuestro, sobre todo aquellas personas que andan por las calles o que viven en una esquina o que nos encontramos debajo de un puente. Usted no se ha puesto a pensar de que esta persona no desea vivir así, que esa condición es una enfermedad psiquiátrica, que esto nos puede tocar a todos, a cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, más íntimos. No podemos de ninguna manera continuar así. A nosotros nos da mucho dolor ver que por años identificamos a una persona en los medios de comunicación hablando constantemente sobre la necesidad de estos casos y sobre la necesidad de una reforma en salud en general en la República Dominicana. Después llega un gobierno, le dan a esa persona un estatus de funcionario transitorio, porque recuerden lo que decimos siempre, todos estos puestos políticos son transitorios, incluyendo la presidencia de la República. Pero en ese momento se creen dioses y asumen esa jefatura y desde el momento que la asumen dejan de hablar. Desde el momento que la asumen dejan de predicar la necesidad de una reforma de la salud y no le toman a nadie el teléfono. No van más nunca a una entrevista. Y si van a un lugar controlado porque son amigos, para que el amigo no me preguntes de esto, no me preguntes del otro. Vamos a hablar sobre ciertos temas nada más. Nosotros sabemos quiénes son, usted sabe quiénes son. Esas personas que eran paladines, ¿dónde están ahora? ¿Dónde está la reforma de salud mental que estas personas pregonaron? ¿Cuándo es que realmente va a haber vergüenza con los enfermos mentales? Aquí hubo un cambio hace algunos años, donde se comenzaron a cerrar los manicomios del país, siguiendo un ejemplo que había comenzado a mitad de los años 60 en el mundo. Pero cerraron los manicomios, cerraron los hospitales psiquiátricos. Ya eso no debe existir, un hospital psiquiátrico. ¿Y para qué? Si las personas pueden ir a los hospitales generales sin problema, como va todo el mundo. ¿O sí? Pues cerraron los manicomios, cerraron los hospitales psiquiátricos y mandaron a esas pobres personas a la calle sin apoyo ninguno. Entonces ahora tenemos un caos, porque cuando esas personas van a los hospitales generales, se les discrimina, se les aparta, se les señala. Y ellos se dan cuenta. Ellos se dan perfecta cuenta de que lo estamos discriminando.
No es que yo esté a favor de un manicomio, porque se sabe que los manicomios fueron un fracaso. Ni estoy tampoco a favor de un hospital psiquiátrico per se. Pero aquellos hospitales que pueden perfectamente tener unidades, tener pabellones, tener áreas específicas para tratar a este tipo de pacientes y no lo hacen. Y reciben muchísimo dinero del gobierno y no lo hacen. El paciente de salud mental no tiene a dónde ir. La mayoría de las clínicas en este país no los aceptan, no los quieren. Ni aunque usted le garantice que es un paciente que no es violento, que es un paciente que sencillamente va por una condición cualquiera, que puede perfectamente internarlo en un área común. Si usted pone que va por una condición psiquiátrica, no lo aceptan. Y lo que pueden encontrar, con excepción de algunos casos que vamos a hablar de eso, lo que pueden encontrar para hospitalizarlo son posilgas, morgues, lugares terribles, sucios, llenos de cucarachas, de ratones, de camas desbaratadas que no quiere nadie, sin aire acondicionado, sin un personal médico apropiado. Y ahí es donde lo aceptan. Y aparte de aceptarlo en lugares infrahumanos como este, le cobran una barbaridad de dinero la atención médica. La mayoría de los seguros, señores, no cubre la parte mental, no cubre una hospitalización psiquiátrica de emergencia, no las cubre. Claro, el que tiene dinero, el que tiene la posibilidad de poder costear estos gastos, lo hace. Lo hace porque hay algunos lugares que es para ricos. Hay algunos lugares que solamente se puede llegar si usted puede costearlo. Pero la mayoría de las clínicas y de los hospitales, que es una vergüenza, rechazan a los pacientes psiquiátricos. Aquí no se forma un personal especializado en el manejo de los pacientes psiquiátricos. No se forman. Los muchachos que están formados en el país han sido formados por nosotros mismos en los hospitales, en las clínicas, donde se nos ha permitido en algún momento hospitalizar pacientes con enfermedades mentales. Pero aquí ese currículo no existe. Y eso da vergüenza. Eso da muchísima vergüenza y eso hay que resolverlo. A eso hay que ponerle atención y dejarse de alardear tanto en la oposición, y cuando llegan a posiciones en su gobierno no hacen nada y son unos conspiradores contra la salud mental. Vamos a ir a unos comerciales y cuando regresemos vamos a tener una llamada telefónica con Emma Carolina Fernández, la magíster, quien a través de una llamada telefónica nos va a dar su opinión desde este punto de vista que hoy tocamos con muchísima vergüenza. Vamos a los comerciales. Sí, buenas tardes. Estamos de regreso en su programa Sondeo Emocional.
y estamos tratando de hacer comunicación con Emma Carolina Fernández, la magíster, para que ella también exprese su opinión sobre la problemática que tenemos en el país con la atención a los pacientes enfermos emocionalmente. Buenas tardes, Emma, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Manuel, que gracias una vez más por compartir conmigo a tu comunidad. La verdad es que para mí es importante el tema que me has planteado, que me has dicho, cómo están tratando a las personas con retos de la salud mental. Y me gusta hablarlo desde mi perspectiva de psicopedagogía, porque me toca a veces que es un padre que tiene un reto, o una madre que tiene un reto, y el que está reflejando la situación a nivel conductual a lo mejor es un hijo. Y yo creo que eso son formas de ver las cosas. Gracias por la invitación. Sí, Emma, yo hacía unos minutos me refería a la dificultad que tenemos nosotros los médicos y ustedes los psicólogos cuando decidimos que un paciente debe ser internado, que no encontramos la facilidad de buscar una cama en ninguna clínica y en la mayoría de los hospitales, que este tipo de pacientes son rechazados, inclusive por el mismo personal médico que trabaja en esas instituciones. Entonces queríamos saber cuál era tu opinión y tu experiencia, qué tú has visto, qué tú has sabido, cuáles son las penurias por las cuales atraviesa una familia con un paciente psiquiátrico que necesita ser internado y que no puede encontrar ninguna cama vacía. Y también hablábamos, antes de hablar contigo, que el problema es que la mayoría de los seguros, por no decir todos, la mayoría de los seguros no cubre una hospitalización psiquiátrica. Y lo caro, lo extremadamente caro que resulta para los familiares poder buscar ayuda. Mira, vamos a comenzar. A mí, con mucha frecuencia, llegan a mi consulta de psicopedagogía las familias con un reto. Mira que el niño no se concentra, mira que el chico a todo le dice que no, mira, y están buscando una respuesta. Cuando se hace un proceso de evaluación, se determina que el chico presenta el trastorno oposicional desafiante o que este chico tiene una situación de trastorno por déficit de atención, o que hay una combinación de situaciones, este chico también está presentando una situación de depresión. Inmediatamente, yo, no siendo una especialista que manejo eso, lo refiero donde ti. Se comienza un proceso. Hay veces que la situación donde ese proceso de depresión está impactando al niño, la niña o al adolescente y necesitan internarlo, porque tú me dices, mira, necesito que hablemos con la familia porque este chico está en peligro de suicidio. O sea, estoy comenzando como con algo terriblemente, digo simple, sí, no, pero digo que vemos a diario. Para que vayamos y que se ve. Mira, Emma, habla con esta familia, explícales, porque yo les he dicho y están asustados. ¿Cómo? Pero mi hijo no es loco. ¿Pero qué es lo que está pasando a usted? Y explicarle a una familia que los resultados que han surgido y que cuando tú has hecho con tu expertise como médico psiquiatra, que has tomado la información de este informe y te has sentado a hablar con la persona, con el cliente, o en este caso que ya es tu paciente, porque ya pasa como de cliente a paciente. Así es. Esa transición de cliente a paciente, o de ese niño que, pero yo lo llevé porque no ponía atención, o yo lo llevé porque a veces no hace esa dieta, o yo lo llevé porque está diciendo muchas malas palabras, o yo lo llevé porque cada rato está diciendo me voy a matar. Piensan que esté jugando. Cuando la situación se pone seria, los papás se asustan. Entonces, en el medio, que aquí es lo triste, en el medio de una familia asustada, de un profesional que está buscando dónde internar a este niño o adolescente, no aparece el lugar. No, aquí no. Las camas que tenemos, porque hay camas en algunas clínicas, las camas que tenemos para estos casos ya están ocupadas. Y entonces tú tienes a una familia en angustia con un chico que no sabe qué es lo que quiere hacer y que tiene unos pensamientos intrusivos que lo que le dicen es yo lo que me quiero es matar,
y todo el mundo con manos atadas porque no hay dónde darle el servicio que necesita esa niña o ese adolescente. Es así, Emma, fíjate, yo quiero irme un poquito más adelante para para estas personas que nos están escuchando. Nosotros le pedimos a cualquiera que quiera constatar si lo que decimos es cierto o no. Si tiene un seguro médico, por la parte de atrás de la tarjeta hay un número al cual usted puede hablar para conversar con un representante de su seguro médico. Llame y pregunte si ese seguro médico cubre alguna enfermedad mental. Y si las cubre, que le diga a la persona que está llamando que a qué clínica puede llevar a su familiar donde el seguro médico va a cubrir la hospitalización. Sí. ¿Entiendes? Y lo irónico es que si estamos hablando de la mente, o sea, hay bases neurobiológicas de la mente, José Manuel, o sea, el individuo es un ser biopsicosocial, o sea, la gente piensa que cuando se habla de psicopedagogía o se habla de psicología, o se están hablando, esas son conductas, esas son formas de ser, y se les olvida que la mente está dentro de nuestro cerebro y que si nuestro cerebro tiene alguna situación, ya sea una situación de envenenamiento por plomo, o tiene una situación hormonal que lo está impactando, o tiene una situación donde está fallando ese cerebro. El cerebro, eso es algo biológico. Claro que sí, es parte de nuestro cuerpo. Es parte de nuestro cuerpo. Entonces los seguros no le están queriendo reconocer a una parte del cuerpo la necesidad de ser tratado. Así es. Y es una pena. Yo recuerdo cuando un momento tú y yo trabajamos con una joven adolescente que costó finalmente encontrar un lugar donde también hubiera todos los elementos de seguridad. Porque cuando se habla de que una persona tiene que irse interna y que el psiquiatra dice hay que internarlo, yo puedo acompañar a la familia y darle estrategias a las familias para el manejo de lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay que tener claro de que una persona que se interne tiene que ser en un espacio donde la familia sienta que hay seguridad para su hija o su hijo, y en ocasiones no le brindan esa seguridad. Es así, Emma, es así. Muy pocos lugares en realidad ayudan a estas familias y los seguros médicos en su mayoría no cubre estos gastos que son inmensos. Queremos darte las gracias por tu participación en el programa y esperamos que este programa le sirva a los funcionarios de turno, vamos a llamarlo así, a los funcionarios de turno a hacer algo que mejore la salud mental en nuestro país. Gracias, Emma, por tu participación. Gracias por la oportunidad. Ok, bye bye. Señores, esa era Emma Fernández, Emma Carolina Fernández Lamalliste. Si nosotros tuviéramos el tiempo suficiente para poder llamar a un grupo de personas que trabajan con la salud mental en el país de una manera o de otra, iba a ser igual la respuesta. No nos íbamos a encontrar una respuesta diferente. Y es bueno que esto salga de esta manera, porque el programa no va en forma de crítica. El programa va como una exposición a una necesidad que tenemos. El gobierno de turno, y decimos de turno porque es transitorio, sabe perfectamente la gran necesidad que está ocurriendo en nuestro país con los pacientes de salud mental. Y esperamos que antes que termine su administración, antes que termine su periodo de paso por el gobierno, en realidad se haga algo, pero algo sustantivo, algo que verdaderamente podamos valorar, podamos ver. No es tan difícil, todo es querer. Todo es tener la intención de ayudar a estas personas. Porque como decíamos anteriormente, aquellas personas que tienen la posibilidad
de costearse estos tremendos gastos, no tiene mayores problemas. Hay 2 o 3 lugares en el país, o 4, que sobre todo en Santo Domingo, que pueden ayudarle. Pero las personas que no tienen la posibilidad económica, ¿qué hacen? ¿A dónde llevan a sus familiares? ¿Cuánto sufren? ¿Cuánto maltrato? Es cierto que anteriormente se hacían cosas terribles en los años 1800, ¿verdad? Pero hoy hacemos lo mismo. Lo único que no torturamos, no damos golpes, no lo sumergimos en una piscina y le sostenían la respiración hasta el punto de asfixia para poder sacar lo que ellos le llamaban en aquello entonces los demonios que tienen dentro. No hacemos lo mismo. No hacemos eso, pero hacemos más o menos lo mismo. Lo apartamos, lo rechazamos, lo señalamos, como decía anteriormente, y no le prestamos la atención adecuada. Yo he visto muchísimos doctores, muchísimas enfermeras preocupadas, realmente preocupadas por esta situación. Y a veces nos sentamos a conversar y a tratar de buscar una salida, pero es que se nos va de nuestras manos. Esto es un problema del gobierno, esto no es un problema de un grupo de personas en particular, porque no tenemos las posibilidades de cambiar. Ojalá las tuviéramos, ojalá pudiéramos decidir, ojalá pudiéramos de alguna manera llevar un cambio a los pacientes de la salud mental de nuestro país, porque los necesitamos urgentemente, y eso es sin contar el alto costo de los medicamentos. Señores, los medicamentos psiquiátricos en nuestro país tienen un costo altísimo. ¿Cómo una persona que es un empleado de una industria, que trabaja en una cafetería o que trabaja en una empresa donde devenga el salario mínimo, va a poder costear los medicamentos psiquiátricos? Cualquiera de ellos tiene un costo de 8,000 y 9,000 y 10,000 pesos mensuales. ¿Cómo esa persona va a poder hacerle frente a esto? ¿De qué manera? Eso es prácticamente la mitad de un sueldo, cuando en muchísimas ocasiones es más que un sueldo. Tenemos que prestar atención a esto también, al costo de los medicamentos. El gobierno debe de alguna manera incidir en variar esta política que solamente perjudica al pueblo, a ese mismo pueblo que un día fue a las urnas y lo eligió. No podemos seguir así. El paciente psiquiátrico debe ser respetado, debe ser cuidado, debe ser atendido en los centros de emergencia de los hospitales. Porque puede venir aquí un grupo de funcionarios y decirme, mira, tú estás equivocado, eso que estás diciendo no ocurre. No, eso que estoy diciendo sí ocurre, porque lo he visto con mis ojos. Y sé cómo piensan muchos del personal que recibe a este tipo de pacientes. No hay una forma de enseñar al personal de la salud en general que debe atender a estos pacientes con respeto, porque hay muchos de nosotros que sí lo hacen, pero hay muchísimos más que no, porque no se le ha enseñado. En las universidades no hay un capítulo para este fenómeno, para esta problemática que le afecta a los pacientes afectados de salud mental. Hay otros lugares, hay lugares en nuestro país que sí se atienden. Hay lugares en nuestro país que brindan no solamente la facilidad
sino el respeto adecuado, y que tienen unidades de salud mental limpias, bonitas, bien atendidas, con todo el respeto que estos pacientes merecen. Hay unidades aquí, hay clínicas aquí, como es la clínica Gómez Patiño, que usted va al tercer piso de esa clínica y puede visitar con tranquilidad las condiciones que ofrecen para los pacientes hospitalizados en ese lugar. Para mí, en hospitales y clínicas, es la más decente, es la más respetable, es la que más considera a estos pacientes. Y el personal que tienen es un personal exquisito, entrenados por nosotros mismos, los psiquiatras, en el manejo y en el respeto de este paciente, de estos pacientes. Pero estos lugares donde van las personas y lo acuestan en una cama sucia o rota, donde todo el piso está sucio, donde las paredes están pintadas del color más horrible que puede existir, donde el personal que trabaja allí no se le ha entrenado y trata a estos pacientes peor que a los mismos perros, eso es vergonzoso y eso es condenable. Eso no debe ocurrir. Una familia pobre aquí en el país, con una crisis de un paciente cualquiera, pasa las 1001 noches buscando ayuda y muchísimas veces no lo encuentran. Lo que ocurre es que llegan a emergencia, le ponen una inyección cualquiera, ordenado muchas veces hasta por personal que no son psiquiátricos, y los mandan para la casa. A que llegue el día y entonces vayan a un hospital público donde tienen que hacer una fila de 100 y 200 turnos de esperas para ser atendidos. Y cuando usted llega al psiquiatra que está trabajando allí o el médico que está trabajando allí, están agotados, están cansados, están extenuados. No puede evaluar a los pacientes apropiadamente. Es cierto que los hospitales públicos, muchos hospitales públicos, la mayoría diría yo, tienen un servicio de psiquiatría y servicio de psicología. Pero vaya usted y haga una fila desde las 4 de la mañana o póngase en una lista de espera para dentro de 3 meses. ¿Qué va a pasar cuando un paciente tiene una crisis? ¿Va a esperar 3 meses para ver a un psiquiatra? Es verdad que hay estos servicios y que el personal que está allí trabaja de verdad, con toda la honestidad posible. Pero todo el otro personal circundante, con excepción de los psiquiatras y las enfermeras de salud mental, no ven a nuestros pacientes desde una forma adecuada, seria, responsable, y se maltratan. Se maltratan, se postergan los tratamientos y la mayoría de ellos puede salir incluso del hospital público, puede salir con una receta que le da un médico o un psiquiatra, pero cuando llega a la farmacia no la puede comprar. ¿Cómo la va a comprar? Si en la mayoría de estas boticas populares y en la mayoría de las farmacias de los hospitales que supuestamente se vende más barato, los medicamentos son caros igual y esta gente no tiene el dinero para poder atender a sus familiares. Esto también es un crimen. Vamos a unos comerciales y regresamos inmediatamente.
Bien, queridos amigos, estamos ya al final, la parte final de nuestro programa. Después de una excelente presentación, exposición de Emma Carolina Fernández sobre los pacientes de salud mental en nuestro país, decíamos también que hay lugares que existen este servicio y que hay lugares donde realmente se le pone atención. Yo conozco una clínica que mencioné anteriormente, la Gómez Patiño, donde no solamente se brinda el servicio, sino que se respeta a los pacientes. Y se les respeta no solamente con el trato personal hacia ellos, sino también con las condiciones de vida donde el paciente va a estar por unos días, con una comida exquisita, sábanas limpias, habitaciones limpias, un piso que usted se puede sentar a comer. Y entonces debemos premiar y debemos reconocer a estas personas, especialmente dentro de ese grupo de doctores, de licenciados y de técnicos que trabajan en la Gómez Patiño, a ese grupo que ofrece estos servicios. Hay que reconocer el empeño y la dedicación, la finura con que el doctor Ernesto Cabrera, el más conocido por nosotros cariñosamente como el doctor Cabrera, ha hecho valer en una escala exquisita el servicio que presta la Clínica Gómez Patiño a nuestros pacientes. Él mantiene un equipo de personas entrenados y especializados en este manejo. El doctor Cabrera todos los días visita la unidad de salud mental, discute cada caso con el personal médico, con los psiquiatras, con las enfermeras, con los técnicos, y ofrece el mejor servicio del país. Felicidades, doctor Cabrera, por esta dedicación tuya a nuestros pacientes. Y queremos aprovechar para felicitar también a la doctora Alejandro Querol, que ha sido para nosotros una bendición el tenerla. Y creo que para ti también, doctor Cabrera. Vamos a felicitar también a la licenciada Yocasta. Yocasta, discúlpame, te queremos tanto y te mencionamos siempre por tu primer nombre, Yocasta. También están en el equipo del doctor Cabrera el licenciado Joel Torres Calzado, ya un veterano en estos afanes, el licenciado Daniel Castillo, la licenciada Marisol Díaz, el técnico Roberto de Sena, el técnico de salud mental Manuel Valera, la licenciada Juana Rosario y finalmente la licenciada Paola Peña. A ustedes, de parte de todo el personal de salud mental que ha tenido la oportunidad de contactarlos y ver el servicio que ustedes prestan en la Clínica Gómez Patiño, va nuestro abrazo y nuestro agradecimiento. Y a todo ese personal, doctor Cabrera, que tienes allí y que hemos mencionado, es posible que se nos haya escapado alguien, pero por favor no se sientan mal. Hemos improvisado esto de pronto sabiendo que teníamos este programa y no queríamos dejar pasar en ningún momento la oportunidad de felicitarlos. De parte de nuestro equipo de salud mental en el país, en general, muchas gracias por reconocer en nuestros pacientes psiquiátricos a un ser humano que vale mucho y que debemos respetar. Así, señores, llegamos ya prácticamente al final del programa. Esperamos de verdad que este llegue profundamente, no solamente al pueblo, sino a aquellos funcionarios que hoy transitoriamente
están ocupando puestos que puedan contribuir de alguna manera a un cambio en el manejo y en la atención de los pacientes con salud mental. En una parte de Bélgica, en una aldea llamada Geel, se planteó el hecho de que los pacientes psiquiátricos fueran a vivir allí cuando empezaron a terminar con todos los manicomios que había en Bélgica y en Europa, en muchas partes de Europa. Y fue una aldea donde los habitantes de la aldea, sin tener ningún tipo de relación con los pacientes psiquiátricos, se voluntariaron para recibirlos y de que vivieran de una forma libre. Y los mismos habitantes del pueblo de Geel, en Bélgica, los acogían en sus casas para que se reincorporaran a la vida. Y hoy Geel es un ejemplo de que nuestros pacientes son personas buenas, son personas honestas, son personas cuyo único problema ha sido haberse enfermado mentalmente. Esperamos que la República Dominicana asuma ese reto, que el personal de salud que atiende los servicios de emergencia en los hospitales y en las clínicas de nuestro país, cuando llegue un paciente psiquiátrico, lo respeten, lo atiendan sin miedo, porque el paciente psiquiátrico posiblemente dentro de un grupo de pacientes en emergencia es el único que sí tiene miedo y que es inofensivo. Gracias por su atención y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere, a la 1:30 de la tarde en su programa Salud Emocional. Hasta entonces.